Estamos de regreso en Siempre Hay Tiempo para compartir con ustedes un rico café. Y aquí estoy pues, esperando que lleguen las amigas que les comenté hace un ratito que iban a estar. Pero miren esto, porque es que es importante. Estos son aloxo repelentes y estamos en un minuto en nuestro país que estamos con una alerta sanitaria de fiebre amarilla y también de dengue. Esto es una buena forma de protegernos, pero le vamos a preguntar al papá de las amigas. Al papá de las amigas que viene, cómo podemos protegernos con estos productos. ¿Y vendrán o no vendrán? ¿Llegan o no? Permiso. ¡Carlito! Sí, pues, efectivamente viene ¡Viejito el Pascuero! papi de ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? Alfredito. Venimos un poco adelantado el viejo Pascuero, eso sí. Viejo Pascuero verde. Sí. Oiga, y viejo Pascuero, ¿ustedes qué trajeron? Pongámonos un poco más acá porque Ya. para que vengan a ver. Wow. Mira, trajimos... ¿Qué trajeron? Algunas- No me digas que las amigas las traes ahí. Sí, aquí vienen. No, pero ¿Sí? vienen bien. Ah, muy bueno. Mira, Mira. el Servicio Agrícola y Ganadero, el SAG... Espérate, se mueve, ¿qué hay allá adentro? Oh, mira el Arena. Arena. Sí, que tú sabes que la arena se mueve. Viendo la Se sorpresa. mueve. Sí. Pero No. yo sé lo que hay, pero me preocupa lo que tú que estabas Ya. mencionando recién, El porque me servicio- preocupa que estén en bolsa. El Servicio Agrícola y Ganadero exige que el traslado de estos animales, acuérdate que el SAG es el que controla todo lo que significa los animales terrestres. Cernapesca es la que controla todo lo que son los animales del agua, ¿ya? Entonces, el SAG hoy día controla y exige que el traslado de estos animales sea en bolsas No en de caja. género. Es que si es un traslado más largo, tiene que ir la bolsa adentro de una caja para evitar aplastamiento y, por esas qué cosas. la bolsa que tiene? Porque la bolsa, primero, bueno, esta tiene además hoyos más grandes ¿Ya? para permitir la respiración. Solo el género ya es suficiente. Y la bolsa evita los cambios de luces bruscos, se acomoda a la forma del cuerpo y es el ideal para producir el menor estrés posible en el traslado. ¿No les pasa nada? No, no Las les pasa nada, trajiste al bien contrario. cuidadas. No, pero sí, mira, veámoslas. Po. Si son bonitas. Mira, ¿Quién viene acá? hoy día vamos a aprender sobre ¿Ya? un tipo de reptiles, ¿ya? Que son unas serpientes constrictoras. Mira, Ay, Acá qué tenemos- hermosa. ¡Qué belleza! mira. ¿Hola? Este se llama Carlos. ¡No! Carlos. Sí, Se llama ¿por qué? Carlito, igual que Carlito. yo. No, tú te llamas Carlito, Ah, él se llama Carlos. Carlos. Ya, Es sí. Carlos. Sin ese. ¿Por qué se Carlos, llama Carlos. Porque Perfecto. es rudo. No, Que es nada. de Carlos y Qué Carlito. belleza. Mira, Qué maravilloso. él, ¿no es Claro. cierto? Es una boa constrictora, ¿ya? Las boas constrictoras, como les dije, son un tipo de reptil La lengua, ¿por qué? porque está olfateando. Olfatea Algunos por la reptiles lengua. más evolucionados tienen el sistema olfativo que nosotros tenemos en la nariz, ¿no es cierto? Ellos lo tienen en la boca. Yo voy evolucionando, si se fijan, ya me saqué 2 dientes para poder sacar la lengua por ahí y de esa forma olfatearlos a ustedes. El órgano de Jacobson. ¿Y por qué? Déjale, Ah, Carlito, saca, Es que algo ¿verdad? aprendí. Mira, no sé si se recuerdan de la ¿Cuántos ley de la años? selva. ¿Cuántos años? Bueno, Se aquí nos el cayó- carnet. Se nos cayó me el enseñó carnet. todo lo que sé sobre los animales. Carlito, en la ley de la Me está selva, apretando un poquito el ya, cuellito. no exagere. Ratoncito Pérez. En la ley de selva, Carlito era un alumno en práctica, ¿verdad? Imagínate la cantidad de Y años atrás. se hacía pipí, lo teníamos que mudar de vez en cuando. ¿Sí es No verdad cuentes o esa no? infidencia, por Cuenta, no te voy a no cuenta, no. Bueno, Pero quiero ya. decir, años maravillosos y Sí. un maestro, un amante de los animales, como lo es Mira qué Alfredo Ugarte, pocos lindo. en el mundo. Oye, bueno, a La propósito boa. del órgano de Jacobson que decía Carlos, ¿Cuál es el muy órgano de bien. Jacobson? Nosotros tenemos aquí en la nariz, ¿ya? Unos aparatos, por explicarlo de una forma lo más simple posible, que se llaman los órganos de Jacobson, que son, cuando nosotros queremos respirar, queremos saber lo que hay de almuerzo hoy día, ¿no es cierto? ¿Ya? Nosotros olfateamos, metemos aire por la nariz hacia adentro, Y hacemos ¿ya? Hacemos así. Y nosotros ya aprendimos, ojo, los olores se aprenden. ¿Ya? Si yo traigo un olor nuevo, yo te digo, ¿olor a qué hay? Y tú me dices, no tengo idea. Pero cuando yo te digo es olor a cochayuyo, por ejemplo, tú aprendes que ese es el olor de cochayuyo y queda grabado. Y algo así. Ya, no, rico el cochayuyo. Pero bueno, entonces, Nos está molestando. Me siento como en la película La Biblia. ¿Recuerdan Yo la te- parte yo- de me- Adán y Eva cuando Quería la decir Salma Hayek yo. Salma Sí. Hayek, no, pero no, también? No. no insultes a la Salma Hayek. Ya, ahí está. Entonces, Maravilla. entonces, nosotros metemos aire por la nariz para adentro
los órganos de Jacobson dicen, ¡ah! Hay olor a pipí. Porque ya se hizo pipí Carlito. No. Entonces, Se dio ¿no? cuenta, se dio cuenta, Ya. se dio cuenta. Bueno, entonces le informa al cerebro que hay olor y de esa forma nosotros sentimos los olores. Algunos reptiles, como la gran mayoría, o sea, todas las serpientes y algunos lagartos, tienen los órganos de Jacobson aquí, en la boca. Y por eso la Entonces lengua. ellos sacan la lengua para afuera, toman los... Por eso la lengua es bífida, o sea... Eso te iba a preguntar, ¿por qué se separa? Bífida dos que puntas, sea dos puntas. sí. lengua de suegra le dicen también. También. Ya. No sé por qué. No sé, pero bueno. qué será? Entonces, ¿qué es lo que hace estas dos puntitas? Aumentar la superficie de contacto ¿Ya? para tener mejor olfato. Porque toma los olores, acuérdense que los olores son partículas que están en el Claro. aire, ¿no es cierto? Mira, se lo Entonces, está sacando. ¿estamos en problemas? Oye, Carlito? No, todavía no. Todavía no, dice. Todavía no. Ya. ¿Hay algo que le pueda hacer, Carlos? Está ¿No? como doblando el cogote un poquito, pero No. todo bien. Mira, Está bien. si Esperamos, lo dejamos así, va si, así. si la veamos. boa, si la boa lo aprieta a Carlos, es Ya. porque Carlos no le está dando sustento para que ella se sienta Le falta- tranquila. le ¿Te fijas? Mira, falta- ¿te fijas que sí. entonces ahí sí, Carlos? Sí. Ya. Bueno, pero en todo Ya, caso sí, no. vamos a la calle y buscamos cualquier otro Carlos y da lo mismo. da lo Ya. Entonces lo que decíamos, la serpiente saca la lengua, toca los olores afuera, Ya. entra, pasa la lengua por los órganos de Jacobson y le informan al cerebro de que hay olor a pipí de Carlos. Mira, y está cómodo, está cómodo, No, sí, Carlos. está perfecto ahí. ¿Cachó que era Carlos con Ya. Carlos? Entonces, boa Ay, que hay- constrictor. Constrictor significa que mata apretando. Que claro, ella mata. Ay, Así como te eso. cuento, Carlos, un dato muy interesante que Sí, por favor. se descubrió hace muy poquitito. Todas las serpientes constrictoras tienen aquí en el costado de su cuerpo, por un lado y por el otro lado, ¿Ya? unas escamas más sensibles a la irrigación sanguínea de la presa. O sea, ella sabe perfectamente, el doctor, se nos fue el doctor, ¿o no? Pero la yugular pasa por acá, por este lado, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ella sabe perfectamente en este minuto que tú tienes una vena grande aquí, que es la yugular. Donde ¿no es está cierto? cerca su boquita. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? ¿Qué es lo que hace ella? Cuando está cazando, que no es la situación de ahora. Gracias. ¿Ya? No, ¿Ya? no, sí, tranquilo, pero si mira, si vaya a ver que no No, pasa sí. nada. Ya. Oye, Cuando ella- ¿cómo saber que no está casando de partida? porque si no ya estaría, porque si no, estaríamos en un problema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando ella está cazando, ¿qué es lo que hace? Atrapa con la boca a su presa, Ya. tiene una boca, una mandíbula llena de colmillos, no tiene ninguna muela. Las serpientes no pueden mascar, Filudos. solo colmillos chuecos para atrapar. ¿Ya? Entonces, perdonen, ella atrapa, inmediatamente con su cuerpo envuelve y aprieta. ¿Ya? Ojo, no es solo en el cuello, algunos dicen te estrangula. No. No, Ella también- comprime todo el cuerpo. ¿Ya? Así, ¿cómo va a Y ser ahí- la hora? Y ahí, por ejemplo, detecta la vena más importante ¿Ya? y la aprieta con más fuerza donde está la vena. ¿Para qué? Para disminuir el tiempo en que la presa fallece. Es consciente. No es que sea consciente, lo hace, bueno, nosotros como humanos lo interpretamos que, qué bueno, así la presa sufre menos, ¿no Claro. es cierto? Pero en realidad tiene una razón absolutamente ¿Sí? lógica y eficiencia nomás. Miren cómo ama Que- su papá. ¿ah? Sí. Sí, Ojo, no po. reconocen a sus dueños. No. No, las serpientes. Y no no, o sea, si no. yo tengo una mascota, reptil o serpiente... No te no va a me- reconocer. Algunas sí. Hay algunos, ¿Ya? como por ejemplo, los dragones barbudos, sí reconocen a Ay, sus que son dueños. Pero en el caso de las serpientes no reconocen a sus dueños. O sea, que podría morderte. No. Es que son cosas distintas. Una Ya. cosa es que te reconozca y otra. No es como los perros que si Te no atacan, conocen ¿o al no? dueño ataca y Ya. si lo conoce lo cuida. ¿Te fijas? No. Los reptiles, de acuerdo a cómo uno los crió, es el comportamiento que tienen. Bueno, en los perros también pasa eso. Pero en el caso de, por ejemplo, ella llegó a Chile de más o menos 40 centímetros, así. Uy. Y desde que llegó, nosotros la manipulamos y le enseñamos, entre comillas, que los humanos, las personas, son fuente de alimento, no como alimento, sino que porque le entrega el alimento, Claro. fuente de protección, cariño, cuidado, refugio. Por lo tanto, ella no se estresa con nosotros. No sé, ¿y qué come Claro. Carlos? Aparte de Carlos. No, ahí se intoxicaría. ¿Ahí se intoxica? No, No. ellas, como casi todos los reptiles, comen principalmente roedores, ratones, Ya. todo tipo de ratones. Por eso que la serpiente y las culebras en Chile, por ejemplo, que, ojo, serpiente y culebra es lo mismo,
Por eso que las culebras en Chile hay que cuidarlas Nuestra muchísimo. querida cola corta La querida cola ¿Cuál corta es y la la cola cola corta? larga. es una de las serpientes que más vemos. Bueno, ya en Santiago yo ya no la he visto hace mucho tiempo. No, pero en los ¿No te alrededores acuerdas que eran muy Santiago, sí. populares? Sí, claro, eran muy comunes. La serpiente ¿Ya? de cola corta y cola larga son las dos serpientes que hay en Chile y son el principal controlador biológico y natural de ratones, Mira. conejos y murciélagos. Entonces, es muy importante importante porque... de mantener porque- el equilibrio. Claro, por ejemplo, la gente que vive en los alrededores de Santiago, Huechuraba, La Reina, en los lugares cerca de la cordillera, por ejemplo, es bastante común el ratón de cola larga, el Oligorhizomys longicaudatus, ¿te acordás de ese? Ya. Ese ratoncito transmite el virus Anta, que es una enfermedad que mata. Bueno, las culebras lo controlan. Además de las aves rapaces, obviamente, pero las culebras lo controlan. Entonces hay que tener mucho cuidado con las culebras porque en el sentido de cuidarlas. cuidarlas. ¿ah? Respetarla. Oye, respetarla, como sí. a todos los seres vivos. ¿Y quién está Ya, acá? espérate. Entonces, boa constrictora. Aprieta. Sí, Aprieta. vive Ya. aproximadamente unos 30 años, 40 años en cautiverio. ¿Qué edad tiene Ojo, Carlito? en cautiverio. No, esta tiene 9. 10, perdón, ya cumplió 10. Mira. Sí, sí. ¿Y va a seguir va a creciendo? llegar, va a crecer hasta los 4 metros máximo, 4 metros. Ya, boa constrictora. Segundo, reproducción ovovivíparo. Eso es muy interesante. Sí. ¿Qué significa? Todos los reptiles se reproducen por huevo. Sí. Pero yo dije ovovivíparo. Ovo de huevo, vivíparo de que la cría nace viva. En el útero, en este caso un macho, no hay útero, ¿no es cierto? En el útero, podríamos decirlo, se desarrollan los huevos, eclosionan en el útero y nacen por Nacen la como cloaca cría. crías vivas. Qué Pueden lindo. tener, este es papá ya, Hasta, Tuvo 17 ¿cómo, crías. ¿Cómo sabes si es ella o él? muy fácil, ellos usan calzoncillo, ellas usan calchucho. No le ve la rosita celeste ahí, claro. No, mira, se reconoce, ellos tienen la genitalia interna, tienen todos sus genitales internos, ¿ya? Entonces nosotros aquí en la cloaca es difícil. ¿Dónde empieza la cola de una culebra? Chuta, no sé. Claro, porque uno dice, detrás de la cabeza. No, técnicamente la cola de una culebra Mira, ahí empieza está. donde está la cloaca. Aquí hay un pequeño cambio en la escama y aquí está la cloaca. La cloaca es un solo hoyito por donde sale el pipí, la caca y ¿Las crías? no, los huevos si es hembra o los espermios no, porque pero sí, y los huevos. Por eso se llama cloaca, porque por un hoyito sale todo, ¿ya? Entonces, Ya. aquí en la cloaca los machos tienen, esto no hay que traer una cámara especial casi Sí. para verlo, tienen unas espinas. Es como una espinita. Unas que se ve espinas chiquitita. cloacales, así se Sí. llaman. Fue muy creativa la persona que le puso el nombre, ¿ya? ¿Y qué es lo que son esas espinitas? Ya. ¿Ya? Son patas vestigiales. Hace millones de años atrás las serpientes eran lagartos. Y ¿ya? fueron evolucionando. Y fueron evolucionando y perdieron las patas. Bueno, Mira. en el caso de los machos, las espinitas están bastante desarrolladas y se pueden ¿Ya? ver. ¿Por qué? Porque la reproducción la ocupa para las hembras hacerle cariño. Viste que todos Le hace un necesitamos cariñito. cariño. Sí, Hoy estoy ya, preocupada por... Ya, espérate, importante. Entonces porque te dije está que era ahí. ovovivípara. ¿Ya? Ahora vamos ¿Quién a está presentar acá? otra constrictora. Aquí voy a necesitar ayuda porque necesito que firmen la bolsa. Ya. Firma la bolsa. Ahí yo la firmo. Ya. Venga Uy, para qué acá. linda. Aquí viene la manguera. Oh. Mira, ella es un poquito más grande. Hoy es tremendo. Oh. ¿Ves? Ahí necesito Oh. que sostengas aquí. Venga. Ahí, así. Ya. Acá Ay, qué estamos linda. con una pitón de Birmania. Esta es pitón. Qué belleza. Una pitón de Birmania. Ella, o él en realidad, porque es un macho, ¿Cómo se llama? se llama Manguera. Manguero. No Sí. lo escuché porque lo En estaba realidad mirando. le íbamos a decir pitón, pero la ¿Ya? gente, como es una pitón, pero de pitón de bombero, por ahí venía, pero en realidad se pierde, entonces se llama manguera. Oye, es pesadito. Ella, perdona, las boas solo viven en América. Ya. Todo Sudamérica donde hay clima tropical y Centroamérica. Y hoy día, pero por un traslado humano, ¿Ya? están también en Estados Unidos, ¿ya? Ay, qué hermoso. En cambio, las pitones solo son originarias de África y Asia, ¿ya? De nuevo, en Estados Unidos hoy día hay una plaga de pitones porque ¿Ya? como mascota la gente las suelta en los lugares tropicales como los Everglades. Qué linda. ¿Necesita ayuda, señor? Carlitos necesita ayuda un poquito. Un poquito. Ay, hoy no. Se está, parece se está poniendo colorado. No te está apretando, Ay, sí. solo se está firmando. Acá Sí. pasa lo mismo, ella Mira también qué se empieza a apretar. linda. Bueno, esta pitón que tenemos acá es la serpiente que se conoce desde el punto de vista científico de mayor tamaño en el mundo. Hay unos ejemplares que se han visto y se han colectado en Malasia de 10 metros, 9 metros Wow. 80 por ahí.
10 metros. ¿Alfredo? ¿Ya? Entonces, superiores al tamaño que alcanza la anaconda, por ejemplo. La anaconda nunca se ha visto un ejemplar, desde ¿Ya? el punto de vista científico, Sí. porque las historias Hay pueden relatos. ser cualquier relato, Sí. ¿no es cierto? Claro. De más de 7 metros de largo. Ya. Pero ojo, la anaconda, que vive en los mismos países que vive la boa, o sea, todo Centroamérica y Sudamérica donde hay clima tropical, la anaconda con 7 metros puede pesar 350 ¿Y esta cuánto kilos. pesa, más o menos? 350, perdona. Una pitón de este tamaño, ya, o no, ni siquiera, de 7 metros, no pasa de los 100 kilos, 80 kilos. Entonces, las pitones alcanzan dimensiones mucho más largas, ¿ya? Pero no son tan pesadas. En cambio, la anaconda, una anaconda de 7 metros, como te decía, 350 kilos sin ningún problema. Entonces, la anaconda es la serpiente más pesada, ¿no es cierto? Sin duda. Claro. Por peso, no de De extensión, digamos. No de ánimo. No de ánimo, No de claro. ánimo. No, pesada de Claro. peso. Pero su ¿ya? longitud es menor al de la pitón. Claro, claro. Y la pitón, como te digo, se han encontrado ejemplares de hasta 10 metros de largo, pero que no pasan de los 250 kilos con 10 metros, imagínate. Oye, ¿y Entonces, qué edad tiene? Esta tiene 11 años, ¿Ya? tiene 4 metros de largo, Uy, ¿ya? mira. Pesa, sí, es que uno no Oh, dimensiona mira. el tamaño hasta que no lo estira, ¿te fijas? Tiene 4 metros de Oh. largo y está pesando Y mira, 35 kilos. Se está firmando. Sí, no, y Ella está- solo imagínate dice, que está- claro, mi cuerpo está en el aire y por lo tanto tengo que buscar Claro. puntos Sí. de donde afirmarme. Importantísimo. Las pitones albina, esta es una ¿Ya? pitón albina, uno dice, "Pero no es blanca, es amarilla". No, para ella esto es albinismo. ¿Y ¿ya? eso significa que tiene problemas en la vista o no? No tanto, ¿No tanto? pero lo que pasa es que en la naturaleza, para que descanses un poco te la voy a soltar, No, en la sí, naturaleza, Ay. en la naturaleza es prácticamente imposible encontrar una serpiente albina de este tamaño. ¿Por qué? No te caigas. Porque cuando son chiquititas no se pueden mimetizar o camuflar en la naturaleza y por lo tanto los depredadores rápidamente La la empiezan a eliminan. atacar, claro. ¿Te fijas? Mira, la puse aquí en la mesa porque les quería mostrar, aquí es mucho más evidente que en el caso de Carlito, el tema del macho o la hembra. ¿Ven? Aquí, Ah. ¿ven las espinas ahí? Ahí se ven grandes. ¿Ven esas espinas? Y que como es blanca y además es más grande, entonces es mucho más fácil ver la espina cloacal. Oye, ¿no Y le esta es la molesta que tú cloaca. la toquetees tanto? No, porque ¿No? ella es un reptil, está acostumbrada al manoseo, por Al decirlo de manoseo. alguna forma, ¿ya? Sabe Mira. que no hay ningún peligro. Mira qué lindo. Ella en forma... Mira, yo te voy a contar, cuando nosotros trabajábamos en la ley de la selva, viajamos una vez a Malasia y en el río No te vayas. Kinabatanga, creo que se llamaba algo así, en Borneo, vimos una de estas, nominal, o sea, los colores que uno ve en la naturaleza, de solo 3 metros. Y yo la atrapé. Y solo de 3 metros me hizo zumbar los huesos. O sea, yo Se te está sentía yendo, como, se te como está crujían arrancando. los huesos de mi cuerpo. Entonces, un animal en condiciones salvajes de este tipo es realmente un peligro. O sea, Mira, y en cambio, en cautiverio, como ocurre con esta técnica que yo les contaba de impronta, donde ella considera que las personas son un lugar de tranquilidad, de protección, incluso de alimento, ¿no es cierto? Porque le proporcionamos el alimento, entonces ella está en absoluta tranquilidad, no se estresa para nada. Yo lo único que tengo que preocuparme ahora es de la temperatura, porque ¿Tienes estos son frío? animales tropicales, ¿Le voy a- animales le de acerco sangre la fría. estufa? No, si ¿No? ahora tú te fijas que se mueve tranquila y todo. Tenemos frío acá. Entonces, es Oye, que tú tienes frío, pero sí, ella no. ¿cuántos Eh, ratoncitos se come esta? Depende. El veterinario, por ejemplo, si nosotros queremos decir, ¿sabes qué? Necesitamos que crezca rápido, le empiezan a dar muy seguido, ¿ya? Pero pueden pasarse un año sin comer. Un reptil, una serpiente se puede pasar hasta un año sin comer. Es impresionante, claro. Y cuando tiene la oportunidad, como son oportunistas, su cerebro lo único que hace es pensar la energía que voy a recibir versus la que voy a gastar. Y según eso, según ese balance Claro. tan simple, regula si caza o no caza. O sea, Entonces, si puede y tiene 5 ratones al frente, ¡pum! Va a ir a uno primero, ¡pum! Al otro después y se va a comer, ojalá, los 5 ratones. ¿Te fijas? Porque tiene una oportunidad. oye, qué lindo. Pero si de repente, por ejemplo, veo un perro, por decirlo, o un gato, no lo ataco. ¿Por qué? Porque el riesgo frente a este animal más grande, ¿no es cierto? Versus la energía que voy a Claro. recibir si me lo como, es muy baja. La ecuación hace para el otro lado. Claro. Por eso, en el 99,9%, me atrevería a decir casi al 100, pero voy a decir el 99,9 porque siempre hay alguna excepción que confirma la regla.
En el 99,9% de las historias de una serpiente que se comió a una persona son mentiras. No es verdad. No es verdad. Hay unos videos que las muestran abiertas con una persona adentro. No. A eso me refería, Sí. pero potencialmente, al menos Espérate, para que pueda hablar, Carlos. al menos en estado Ya, natural, cambia la es bufanda, posible cambia la que bufanda. un niño, un bebé esté en riesgo con una adulta, digamos. Por supuesto, por tamaño Claro. y porque ella rápidamente determina que hay poco riesgo. Pero Mira. la situación de que un niño chiquitito, una guaguita, esté con una Claro. serpiente, además una serpiente que tiene que ser de tipo salvaje, nadie Claro. va a tener una mascota. No, me refiero a este panorama en una aldea, a lo mejor en No, India. No, ¿No? Ya. no. Para la serpiente es demasiado riesgo acercarse a Algo muy grande, o sea, que de tamaño- al depredador más peligroso de la Tierra, que es el Homo el sapiens, ser nosotros. humano. Oye, ¿Te fijas? ellas son amigas, las serpientes. Parece que sí, ¿ah? Sí, ayer estuvieron conversando toda la tarde. Conviven sin ningún problema juntas. Como Conviven. buenas amigas. así. Ay, qué lindo. Pero, como te digo, si apenas son capaces de determinar solamente energía versus gasto, entonces Claro. pedirles que sean amigas. No, pero me es difícil. refiero a, ¿se generan relaciones entre No. o nunca No, has visto además cómo son poder- especies distintas. Ella, por Ya. ejemplo, vive con la hembra, Ay, quiero ¿ya? ponérmela. Y, claro, mantiene una relación con su pareja, ¿no Claro. es cierto? Ojo, ¿Ya? interesantísimo. El periodo de incubación de los huevos adentro dura hasta 9 meses, por ahí. Ah, Es mira, muy muy largo. Seres humanos. Claro, es muy Claro. largo. Y otra diferencia con las pitones, las pitonas son estrictamente ovíparas, o sea, ella sí pone huevos. Y lo interesante es que ella pone huevos y además se enrolla y genera una vibración para generar calor y aumentar la temperatura de incubación de los huevos, porque mientras más alta sea la temperatura, más rápida es la incubación de los huevos. Oye, cuando vemos, ya, están los huevos, pero antes de ese proceso, ¿cómo es? La cópula ¿Sí? es muy simple, se enrollan, se enredan y el macho acerca su cloaca acá. El macho tiene 2 hemipenes, se llaman, 2 pirulos. ¿Tiene 2? 2. Ah, te pusiste con... Ay, pero por Dios, ya sigamos Pero hablando de ellas. siempre tan golosa. ¿Por qué no son así ya, pero te voy a todos, decir, sabes? no, porque además son chiquititos. Ah, bueno. No. ¿Pero Tiene 2 hemipenes. ¿Para qué? Ya. ¿Para qué? Porque si llega por un lado, pueda introducir uno. Ah, mira. Y si llega por el otro lado, pueda introducir el otro. ¿Te fijas? O sea, Qué sabia la naturaleza. pero si por algo ellos llevan millones de años en la Tierra, nosotros llevamos con suerte, el Homo sapiens lleva 7 millones de años en la Tierra. ¿Te fijas? Entonces, claro, por eso ellos... Hay que entender que en la naturaleza es la condición de mayor estrés que puede tener un animal. Eso ¿Sí? es muy importante. Claro, yo siempre les digo a las personas, a los animalistas que dicen, liberen al no sé qué, liberen al... No, viejo. Un león, miren lo que voy a decir, esto es bien polémico. Un león en buenas condiciones, en un zoológico, tiene todo lo que necesita. En un zoológico estoy hablando. Tiene refugio, tiene hembras, tiene comida asegurada, descanso, Pero ¿y su protección, li- y su no hay libertad? depredadores. No. Su libertad es un estrés permanente. O sea, un león Sobre que todo se, los leones. que se le dobla una uña ya está en desventaja con el que está perfecto y por lo tanto lo más probable es que va a morir porque el otro lo va a suplantar. Tiene que estar buscando reproducción, tiene que estar protegiendo el territorio, tiene que estar cazando, etcétera, etcétera. Pagar la De luz, verdad. el agua, y la todo. mayor y la muestra más grande de eso es que eso se llama selección natural. Exacto. En la naturaleza, el que es débil, Claro. el que tiene un defecto o lo que sea, no sobrevive, no tiene ni una posibilidad de reproducirse y por tanto desaparece ese problema. Alfredo, ¿Te fijas? algo interesante también es el hecho de que, como son mascotas que en algún momento tuvieron su boom, tal vez en los 2000, ¿no es cierto? Que todos querían tener una pitón o la buscaban. Muchos de ellos, por no saber cuidarla, se deshacieron de ellas, que la largaron, como se dice, Sí, la soltaron, La la soltaron. abandonaron. En los Everglades ocurrió mucho esto Eso es lo que te en hablaba, Florida. claro. Y como hay condiciones apropiadas para ellas, se Son reprodujeron plagas. y todo. Eso en Chile no pasaría, ¿no es cierto? No, porque ellas son de clima tropical. Exacto. Y además el Servicio Agrícola Ganadero toma un resguardo y te dice, ok, van a traer pitones para venderlas como mascota, etcétera, solo machos.
Perfecto. ¿Te fijas? Entonces Y ahí hay un resguardan segundo el- resguardo, ¿te fijas? Para que no Ya. ocurra lo que pasó con los bisones, lo que pasó con los castores, con las cabras en Juan Fernández, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si una de ellas escapara en Santiago, se fuera muere, libera, se una muere de libera dentro frío, de poco. se muere de frío. Ya. Mira, esta serpiente, por ejemplo, si ahora se come un ratón, ¿ya? Ya. Y se va para afuera, se me arranca, no puede hacer digestión. Ella necesita una temperatura sobre los 25 grados para poder hacer la digestión. El ratón adentro se le pudre y ella muere por una septicemia, ¿no es cierto? Una infección interna. Oye, ¿cómo podemos Y perdona, y en el cuidarla? verano, cuando hace calor, van a sobrevivir, no, ¿Tampoco? porque requieren de humedad relativa humedad, sobre claro. 70-80%. O sea, apropiado para ella sería Paraguay, Costa Cualquier Rica. país tropical, Y claro. aquí cualquier las país chilenas tropical. están adecuadas. Adecuadas efectivamente, para a eso. este Por eso tú territorio. ahora en invierno no vas a ver nunca, ahora en invierno, estamos empezando ¿Sí? ya la primavera casi, no vas a ver serpientes en el campo, a menos que haga mucho calor. Claro. ¿Te fijas? Pero Oye, porque en ellas están términos- adaptadas al clima chileno. Claro, y en términos de mascotas, si alguien las tiene como en su casa, y Sí. todo, ¿cuáles son los mejores cuidados? Bueno, tú tocaste ese tema de que para mí es trascendental, se llama tenencia responsable. Responsable, sí. O sea, yo siempre le digo, nadie puede tener ninguna mascota, ni siquiera un perrito o un hámster, ni siquiera si no tiene el concepto de la tenencia responsable. ¿Qué Gran significa mensaje. eso? Saber lo que yo voy a adquirir. Por ejemplo, un ejemplo. Oye, quiero tener un guacamayo. Sí, pero son muy caros. No importa, yo tengo todos los medios, me Tengo compro un plata. guacamayo. ¿No es cierto? Tengo plata, me pongo prepotente y digo, quiero un guacamayo. Sí, claro, pero tú sabes que el guacamayo te va a vivir 80, 90, 100 años. Claro, ¿y quién lo va a Vas a tener cuidar que después? hablarlo con tus hijos y con tus nietos para que cuiden al guacamayo. Segundo, conozco un caso real, una señora que le compró una jaula de preciosa a su guacamayo, una jaula de bambú. Le duró exactamente una semana. El bambú, el loro destruyó la jaula en 2 minutos. Porque es su entretención romper, ¿te fijas? Tercero, tus vecinos están muy cerca, entonces el guacamayo cuando empieza a comunicarse, ¿no es cierto? Grita de una forma insoportable, ¿te fijas? Y te genera problemas con los vecinos. Y así, que coma lo que tiene que comer, cuándo se tiene que bañar, hay toda una serie de cosas. Cuando nosotros tenemos desde un hámster, tenemos que saber que en algún minuto hay que llevarlo al veterinario. Exacto. ¿Te fijas? Qué importante. Claro, eso se llama tenencia responsable. Y Nuestro el grave- amor también a los Sí. animales. Pero el amor entendido desde Sí. el punto de vista de la responsabilidad, De la responsabilidad. no de ese amor que sale del corazón y que es irracional y que muchas veces se cometen errores graves. ¿Te fijas? Por ejemplo, hoy día nuestro grave problema que tenemos de nuestra fauna nativa son los perros. Y no los perros asilvestrados, no, ni tampoco perros baguales, como le dicen. No, no, no. Perros con nombre, con apellido y con casa. Sí. Hasta con chip. Salen con chip. y matan predampudúes. Pero mira, ¿no es cierto? en la Universidad Austral hicieron unos trabajos increíbles donde revisaban la caca de los perros de don Quasimodo, de la señora Pedrita, y en la caca encontraban restos de huiñas, de pudú, Mira. de pájaros, de todo tipo de Qué pájaros, daño, un qué montón. daño. Y el daño, y los dueños de casa le dicen, no, pero si este perro ni se mueve, mire, pasa todo el día durmiendo. Claro, Pero porque en la noche, noche es por cuando la se noche activa se- y se junta con otros perros, etcétera. Y lo mismo pasa acá en la zona central y todo. Y no es culpa de los perros. No, pues ¿Es culpa la de quién? tenencia De nosotros responsable. que, nos aburrimos con el perro, lo soltamos. No. O Alfredo, lo vamos a botar a la calle, o lo dejamos que circule por donde ¿Recuerdas que innumerables temas que hiciste en la ley de la selva, en algún momento también surgía la pregunta por la salmonela? ¿Te acuerdas Sí. que fue un tema importante Claro, relativo a los reptiles? Porque ¿Qué pasa hoy en día? esos años, cuando tú eres un bebé, ¿no es cierto?, de pañales, ¿no es cierto? En esos Ayer. años, la cantidad de salmonelas reconocidas por el Instituto de Salud Pública en Chile era muy baja. Hoy día es como que cada vez han entrado más salmonelas y por tanto las vamos reconociendo y eso es muy importante. Más se relaciona a las aves hoy en día, ¿no es cierto? Pero hay distintas- No, también a los reptiles. Los Ya. reptiles son los que tienen mayor cantidad de presencia de salmonela. Pero ¿qué es lo que quería el Servicio Agrícola Ganadero y el Servicio de Salud en Chile? Que no entraran nuevas fuentes de salmonela. Exacto. Pero es imposible. Hoy día con toda la, Con comunicación, toda la que comunicación. tenemos, es imposible. O sea, yo en el avión me contagio con salmonela, etc. Sí. Entonces hoy día ya el tema de la salmonelosis ya no es tema. Ya no es tan complicado, porque además nuestro sistema inmunológico ya desarrolló la defensa. Oye, Alfredo, Eso es muy importante. Y respecto, por ejemplo, ahora estamos viviendo en el país también tema de lo que es el dengue, la fiebre amarilla, y tú Ujú. ahí nos trajiste algunos productos que podrían ayudarnos. Sí. Antes de que terminemos, podemos hacer también referencia a cómo nos podemos proteger.
Lo Por que favor, pasa que señor. desde fines ver. de marzo ¿Ya? que hay una alerta sanitaria que fue reforzada ahora con una nueva alerta sanitaria por el Ministerio de Salud por la presencia de Aedes aegypti. Aedes aegypti es un mosquito, un zancudo, nosotros en ¿Ya? Chile los conocemos como zancudo, que le decimos el zancudo cebra. Un zancudo que es negrito, ¿no es cierto?, con manchas blancas en sus patitas, etc. Es fácil de reconocer. Y ese mosquito transmite el dengue, chikungunya, fiebre amarilla, entre otras enfermedades. El problema está en que hasta hace unos 15 años atrás, un mosquito para poder transmitirle esas Claro. enfermedades tenía que picar a alguien que tuviera la enfermedad. Bueno, hoy día estos mosquitos que tienen una capacidad de adaptación, lo que hablábamos, ¿no es cierto? Para que ustedes tengan una idea, hace 15 años atrás tenía que picar a una persona enferma. Hoy día los mosquitos ya no necesitan picar a una persona enferma. No. Se transmite biocitoplasma, ¿no es cierto? La mamá le transmite a sus huevos, sus crías, ¿no es cierto?, la enfermedad. Y con eso estamos liquidados. ¿Te das cuenta? Hoy día hay un problema de dengue en Argentina, que al lado de nosotros, importantísimo. Y que genera mucho daño a las personas. Pero ¿Y eso no terrible. sirven los productos Bueno, como repelentes? Claro, ¿no? esto es un repelente que tiene una efectividad certificada de 8 horas. Hay algunos que dicen, no, te protejo 12 horas o lo que sea. Porque nadie se va a estar levantando a las 4 de la mañana para echarse repelente cuando estás durmiendo. Porque cuando más te pican los mosquitos, ¿no es cierto?, los zancudos, es durante la noche. Porque ellos son principalmente crepusculares y nocturnos. Entonces, usar este tipo de repelentes es fantástico. Este es un tipo de repelente que que es como spray, ¿no es cierto? Es ahí, ¿no es cierto? Pero existe otro que a mí En me crema. acomoda muchísimo en crema. Claro. Yo vivo en un sector, por ejemplo, que es Colina, ¿no es cierto? Colina, Batuco, Lampa, todo eso Que están eran llenos- puros pantanos, Sí. por lo tanto están llenos de zancudos. Y a mí ya no me pasa nada cuando me pican los zancudos. Ojo, los zancudos no es lo mismo que el Aedes aegypti, ¿ya? Ese se llama Aedes aegypti, el zancudo normal en Chile se llama Culex pipiens, son especies distintas. Pero son zancudos los dos. Entonces, a mí no me importa que me piquen en la noche. ¿Y qué es lo que hago? Pero lo que sí les pido es que me dejen dormir. ¿Y qué es lo Sí. que hago? Pesco yo tenía uno abierto, ¿no? Bueno, da lo mismo. Pesco el producto, ahí, y me echo aquí en la oreja. ¿En la oreja? Claro. Porque no se acerque. Para Oye, no sentir el ¿Y no te hace daño? que me vuelve loco. Eso no hacen daño a los niños, no, hacen daño, son inocuos a... hipoalergénicos, Ya. no sé qué cosa. Y a los que no les gusta el Sprite, entonces existe la posibilidad de la crema y te echas crema. Maravilloso. Entonces, fantástico. Sí, ahí te vienen a conversar. Ay, ¿Viste? bueno. Así que, claro, por eso que recomendamos el repelente, porque también las corrientes de aire, hay un sistema mucho más natural, ¿no es cierto? Claro. Que son las corrientes de aire, etc. Pero hoy día, cuando estamos todavía con noches bien heladas, nadie duerme con las ventanas abiertas. Y ese es otro mito, que te dicen, Sí. oye, apaga la luz para que no entren los zancudos. Oye, ¿cómo lo hacían los zancudos en la época de la prehistoria cuando no había luz? Nada, los zancudos nos detectan por el olfato. Nosotros con el solo hecho de transpirar y de respirar ya hace que los zancudos nos detecten y se metan a la pieza. Ya, voy a empezar a prender la luz de noche nomás, entonces. Como tú quieras. Alfredito, gracias. No, dale las gracias a acompañarnos. Manguera. Y él Gracias, se llama Manguera. Pitón. Pitón. Pero pitón Y de pitón. bombero, ¿viste? Y como les decía, esto es una boa constrictor, esto es una pitón de Birmania que también es constrictora. ¿Ven esos tremendos hoyitos que tiene ahí? Mira, sí. Son sensores de temperatura para poder, junto con el olfato y la temperatura, detectar cuáles son sus presas. Por eso que yo, por ejemplo, si nosotros las alimentamos con presas muertas, No vivas. Es que alimentarla con presas muertas tiene dos ventajas. Uno, estuvo congelada la presa mucho tiempo, por lo tanto, la probabilidad de parásitos es 0. Y segundo, yo la puedo guardar en el freezer sin que mi señora se enoje, etcétera. Puedo guardar un sachet de ratones Ay, congelados. Saco el ratoncito, lo Ay. descongelo, lo caliento en agua tibia y ahí ellas se las comen. Me da ¿Te cosa. fijas? ¿Qué? Pero te invito a comer mañana a mi casa. Tengo un sachet de primer pelo exquisito. Mis hijos le dicen los suancitos. Los suancitos. Los suancitos a los ratones. Ay, No sé. qué lindo. ¿Ven? Pucha, ven a vernos. Maravillosos. de nuevo, Alfredo. Feliz, encantado. Me voy ahora este fin de semana, me voy ¿Ya? a la Quiriquina. Tengo que hacer un trabajo allá con la Armada. O sea, la Armada me permite llegar a la Quiriquina para poder hacer un trabajo de insectos que estamos haciendo allá muy interesante. Ya encontramos un grillo nuevo, varias cosas interesantes. Y ahí, volviendo de Quiriquina, creo que podríamos ir antes del 18 de repente. Antes del 18, venga Venir cuando para acá. quiera. Sí, Cuando sí, quiera, porque el feliz. 18 me pongo viejito.
No. Mi cumpleaños es el 18, así es que... Ah, ¿tú vengas a celebrarlo acá entonces? Sí, Qué por rico tener a pero- los animales con Me nosotros. encanta, Sí, me entretenido. encanta. Pero ahí podríamos hablar, por ejemplo, sobre guacamayos. Oh, hermoso. A propósito de la tenencia responsable. Sí, Yo creo es que importante es eso. algo muy importante, Carlos, que nosotros le demos como caja al tema de la tenencia Por favor. responsable. ¿no Y es lo cierto? que de siempre todas hemos las hablado especies. acá, ¿no es cierto? Sí, y de todas las Sí. especies. De todas las especies, todas sí. las po. especies Sí, la y tenencia de- responsable también es con tu marido, con tu señora, con tu No, polola. Claro. eso no aplica. Pues eso no Sí aplica, no, sí no aplica. Vamos a seguir conversando de eso porque eso tenemos horas para conversar. Muy bien. Y gracias. Así que invitado De nada. antes del 18, venga para Muy acá. bien. Lo estamos esperando. Su Ahí casa. hablo con el guatón, o sea, con Evans, quiero decir. Y le llevamos una. Ya, y les amiga. prometo que para la próxima voy a venir con dientes, ¿ya? Ah, Sí. Lo que pasa es que Muy se me importante. quedaron en el pijama y no sé dónde los dejé. bueno, es Se que lo había dejado el ratoncito Quizá- en el... No, el ratón me lo robó, viejo, el ratón me lo robó. No, si el tema- también necesitan plata, pero pucha. Es que necesitaba para que estamos Claro, estamos empezando a fin el de mes. mes, No, ya pasó el fin de mes, pues, mujer. Viene el 18, viene el 18. Yo para mí ya Sí, estoy necesita, acostumbrada. Oye. ahí estamos en problema, No, estamos en pero- problema. Cuidado, Ay, cuidado, cuidado. ay, ay. Oye, No ¿nos voy a vamos a dejar las pausa ahora o no? Ya. Sí, nos vamos a nomás. pausa. Sí, Vamos a seguir una aquí pausa con más nuestro larga amigo. porque está todo el equipo que lo único que Sí. quiere es ponerse esta cuestión en el cogote así que ya, echémosle Sí. nomás. Pucha. Vamos Ya. a una pausa, Alfredito, comprometido para la Muchas próxima gracias, semana. Alfredo. Encantado. Siempre. Y muchas gracias a Ni un estas problema. niñas preciosas. Sí. Gracias, que Carlitos. nos traen Gracias, Muchas Carlito. gracias. tanto cariño y nos, ¿Qué? y nos permiten mostrar, ¿no es cierto?, la naturaleza en este espacio. Es que sabes algo muy importante. Nadie ama lo que no conoce. Y por eso es tan importante que tengamos estas instancias, estos momentos Exacto. para conocer y amar. Maravilloso. Y amar, eso es lo que queremos. Así que nos vamos a una pausa comercial. Gracias, Alfredo, de nuevo. Gracias, Carlito. Y volvemos en unos instantes. Y yo me quiero quedar con él. Quédese con él. Si es regaloncito. Alguien que me abrace. Oye,